Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles en este 7 de marzo del 2021. Estamos de regreso al estudio del libro de los Hechos y el día de hoy vamos a ver un tema que es bastante enriquecedor. Es la conversión de Saulo a Pablo. El día de hoy vamos a estar hablando cómo al llegar a este noveno capítulo del libro de los Hechos es que el Espíritu Santo tiene preparado un encuentro personal con este personaje que antes de convertirse en el apóstol Pablo, autor de 13 libros del Nuevo Testamento, es Saulo de Tarso. Es este Pablo la figura que se convierte en una figura dominante durante la mayor parte del libro de los Hechos. Es el actor principal en este escenario después de que nuestro Señor asciende de regreso al cielo. Él es quien le ordena. Él tiene esa audacia de decirle a los creyentes: síganme como yo he seguido a Cristo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias porque en medio de toda situación, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, fiel y bondadoso. Esta mañana te agradecemos por un día más de vida, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu palabra, pero sobre todo te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, porque a través de cualquier situación que vivamos, que estemos pasando, no importa lo que sea o qué tan fuerte sea, en ti tenemos esperanza. No somos como aquellos que no tienen una esperanza. Nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Jesucristo, tu Hijo amado, en eso que en un futuro veremos, Señor, cara a cara. Gracias porque nos das esa paz. Gracias porque nos permites conocerte. Gracias porque tú infundes en nosotros aliento de vida. Nos das, Señor, la certeza, la seguridad. Nos das, Señor, esa capacidad de estar en paz, como dice tu palabra. Esa paz que el mundo no conoce. Ese amor que el mundo no conoce, Señor, lo tenemos aquellos que estamos en ti. Estamos escondidos, Señor, en el hueco de tu mano, parados sobre la roca que es Jesucristo, nuestra salvación. Tú eres Jehová de los ejércitos, Señor, eterno, glorioso Rey, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación, gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos de la iglesia, gracias por los pastores, por las iglesias, por donde se predica tu palabra y a donde hay hambre y sed de ti, Señor. Muchas gracias por este momento en tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que enriquezcas nuestra vida para llevar fruto abundante, para llevar, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor amado, tu palabra. Gracias porque enriqueces nuestra vida, Señor, cada día que estamos en tu palabra. Te pedimos por aquellos que están, Señor, vagando sin ti, que no te conocen. Oramos por sus vidas, por su salvación. Oramos por los enfermos. Oramos porque los sanes, porque los levantes, porque infundas en ellos esa fe, esa certeza de saber que tú eres Dios y que tienes control de todo lo que sucede en sus vidas. Te doy gracias por la vida, Señor, de mis seres amados. Te doy gracias, Señor, por la vida de aquellos, Señor, a los que amamos. Aquellos, Señor, que están cerca de nosotros. Muchas gracias. Bendito es tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias por el tiempo que nos estás permitiendo vivir, por los tiempos, estos tiempos que vivimos extraordinarios, Señor. En Cristo Jesús bendice a las autoridades que nos gobiernan, bendice a las personas que están, Señor, en puestos importantes, para que se conduzcan, Señor, de manera temerosa delante de ti, como aquellos que han de dar cuentas, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Bueno, al entrar al nuevo capítulo del libro de los Hechos, llegamos, como les decía yo, a uno de los grandes días de la historia del mundo, que es la conversión de un hombre llamado Saulo, cuyo nombre finalmente va a cambiar a Pablo. Tan grande fue la transformación que aparentemente necesitaba reflejarse en su nombre. Porque se nos dice en el libro de Hechos, si ustedes de los que anote, Hechos capítulo 3, versículo 9. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas. La importancia de su conversión está indicada por el hecho de que ocupa gran parte del libro de los Hechos. Él da
su testimonio de su conversión en el capítulo 22, en el capítulo 26 de los Hechos. La conversión de este hombre fue el eje sobre el que giró el futuro de la iglesia, y era apropiado que debido a la enorme importancia de su conversión fuera una conversión única, porque era un individuo único, por nacimiento judío, por convicción fariseo, por ciudadano romano, por educación griego y luego por gracia cristiano. Se convirtió en misionero, teólogo, evangelista, pastor, maestro, predicador, organizador, líder, pensador, estadista, luchador y un hombre amoroso, todo al mismo tiempo. Y tenemos que recordar que ya lo conocíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, cuando Esteban había predicado su maravilloso sermón, pasando por la historia del Antiguo Testamento y culminando con la llegada del Señor Jesucristo, a quienes los judíos habían traicionado y asesinado. Recuerdan que se abalanzaron sobre él para matarlo a pedradas, y antes de arrojar las piedras sobre Esteban pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. En el capítulo 8, versículo 1 de este libro que hemos estudiado, que estamos estudiando y que seguiremos estudiando, el libro de los Hechos, comienza diciendo: Saulo estaba de acuerdo en darle muerte. Algunos maestros de la Biblia dicen que Saulo pudo ser el orquestador de la ejecución de Esteban. Por eso los mantos fueron puestos a sus pies. Y en ese día comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Saulo fue el gran perseguidor de la iglesia primitiva que hizo que la iglesia se esparciera. Primero fueron esparcidos por Judea y Samaria y llevaron el evangelio ahí. Y vimos cómo el evangelio llegó a Samaria, en particular en el capítulo 8. Después de ver el ministerio de Felipe en el capítulo 8, ahora llegamos al capítulo 9, hablando un poco más sobre Saulo. La casa de Saulo estaba en Tarso, que era una ciudad de Asia Menor, justo en la frontera con Siria. Hoy estaría en la frontera de Siria y de Turquía. En esos días, Tarso era una ciudad muy distinguida y se distinguió por la universidad que había ahí. Fue una de esas tres grandes universidades del mundo antiguo. Las grandes universidades estaban en Atenas y Alejandría y en Egipto. Los muelles de esta ciudad estaban aborratados siempre, llenos de gente, y estaba en el río Sidonis, y la convirtieron en una ciudad cosmopolita y bulliciosa, con gente yendo y viniendo. El padre de Saulo era un ciudadano romano, pero judío, que pasó las invaluables activos del judaísmo y la ciudadanía romana a su hijo. Sin duda su padre también era fariseo, y por tanto Saulo heredó su tradición farisea. Filipenses 3 dice que él fue circuncidado al 8º día, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, que significa completamente dedicar las tradiciones conforme a la ley farisea. Cubrió todas sus bases en el judaísmo, dice él, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que está en la ley sin culpa. Se consideraba él un judío muy devoto, de acuerdo con la tradición judía. Cada joven tenía que aprender un oficio, y el joven Saulo se le enseñó a tejer tela de pelo de cabra y a moldearlas en tiras que pudieran ensamblarse, coserse para hacer tiendas. Esta era una industria común en Tarso, y aproximadamente a los 13 años, cuando un niño judío se convertía oficialmente en un adulto, fue muy probable que en ese momento Saulo fuera enviado a Jerusalén, porque su familia quería que estudiara judaísmo al más alto nivel. Y el más alto nivel era estudiar con un hombre, un maestro llamado Gamaliel. Ese Gamaliel era tan elevado y tan reverenciado como maestro que él mismo fue llamado la belleza de la ley. Es decir, la ley nunca fue más hermosa que cuando la articulaba Gamaliel, una persona muy respetada. Entonces Saulo se sentaría bajo la enseñanza de Gamaliel,
Y esto incluiría años de memorización del Antiguo Testamento, años de intensas preguntas y respuestas, argumentando y debatiendo sobre la ley del Antiguo Testamento. Se volvería un experto en judaísmo, experto en Antiguo Testamento. Al haber estudiado con Gamaliel, no hay duda de que sería un líder crítico en una sinagoga. Ahí tendría una gran responsabilidad como maestro. Era muy rígido, celoso, legalista, farisaico, tradicional, un joven rígido Saulo. Habría sido entonces un miembro crítico de la forma farisaica de religión en la ciudad de Tarso, para defender todo lo que creen los judíos de ahí. Y había muchos judíos en Tarso. Sin embargo, para la época de Esteban, él está de regreso en Jerusalén. No sabemos qué lo trajo de regreso, pero está muy agitado. ¿Y por qué está tan enojado? Porque es un judío helenista, es un judío de fuera de Israel. Y este hombre, Esteban, ha estado circulando entre las sinagogas helenísticas de Jerusalén y predicando a un tal Jesucristo. El mismo Esteban, también un judío helenístico, un judío es decir, fuera de Israel, se ha reunido con un gran número de judíos para que vengan a escuchar acerca de Cristo. Y hay conversos, y esos nuevos convertidos, esos nuevos creyentes en Jesús están diciendo que Él murió para pagar la pena del pecado y se levantó de entre los muertos para proporcionar salvación. Y están predicando un Cristo resucitado, se están volviendo más agresivos y la iglesia se está expandiendo y explotando por miles. Y Pablo, en este entonces, Saulo todavía está enfurecido. Y puede que haya intentado discutir con ellos en las sinagogas, puede que haya intentado refutarlos. Ciertamente trató de silenciar a Esteban, no con una discusión, sino con la ejecución. Luego se levantó por su pura fuerza de liderazgo y pasión para convertirse en el líder del movimiento para acabar con este cristianismo. Se dedicó a atacar a la iglesia y dice el capítulo 26 del libro de los Hechos, del versículo 9 al 11, yo también creía que tenía que hacer todo lo que pudiera en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue lo que hice en Jerusalén, en donde con autorización de los jefes de los sacerdotes mandé meter a la cárcel a muchos creyentes. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo, y en todas las sinagogas yo hacía todo lo posible para obligarlos a renegar de su fe. Mi furia contra ellos era tal que llegué hasta el extremo de viajar a otras ciudades para encontrarlos y hacerles daño. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso describe como la palabra como un oso salvaje arrasando un jardín o un ejército devastando una ciudad. Después de limpiar con éxito Jerusalén de aquellos que creía que eran herejes, amenazando la verdadera religión del judaísmo, él mismo decidió ir tras ellos. No fue suficiente que salieran de Jerusalén. Quería acabar con ellos, cazarlos donde quiera que estuvieran. Y escuchó que un grupo de ellos se había ido a Damasco y obtuvo el permiso de las élites religiosas para ir a Damasco. Y ahí es donde empezamos nuestro estudio del día de hoy. Estamos en el capítulo 9, versículo 1. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Él lanza una campaña feroz persiguiendo a estos creyentes y comenzará con una incursión en Damasco. Vivió para arrestar y matar cristianos. Su pecado no fue muy diferente al de Amán en los días de Esther, que quería exterminar a todos los judíos. Saulo no estaría satisfecho hasta que los cristianos fueran exterminados todos. Era tan respetado entre las autoridades judías que tenía permiso de ellas para llevar su guerra a ciudades distantes. Se le había dado permiso para ir a todas partes y exterminar a los cristianos. El sumo sacerdote, como presidente del Sanedrín, era el jefe del Estado judío en lo que se refería a asuntos internos, y su autoridad estaba respaldada por el poder romano.
y actuó como quien tenía autoridad absoluta para dar a Saulo esta autoridad. Y con esa autoridad, él va hacia Damasco. Ahora, la ciudad de Damasco es anterior a Abraham, pero aún permanece. Ahí había una gran comunidad judía. Los historiadores estiman que había decenas de miles de judíos. En el año 66 de nuestro Señor, más o menos dicen que masacraron 20,000 de ellos. Damasco tenía varias sinagogas con muchos judíos, muchas sinagogas. Fue en la antigüedad la capital de Siria. Y se estimaba que había más o menos 150,000 personas ahí. Era una ciudad de un muy buen tamaño. Y es probable que los cristianos ahí todavía no se hubieran separado de las sinagogas, que los cristianos dispersos fueran ahí, predicaran el evangelio y ganaran conversos. Fue así como empezó todo. Pero es muy probable que aún no hubieran salido de las sinagogas, ya que el grupo original de cristianos no abandonó el templo. Y también es probable que hubiera un líder cristiano que había llegado a la fe en Cristo y estaba dirigiendo a los judíos recién convertidos. Su nombre era Ananías. Lo encontraremos un poco más adelante en el versículo 10. Pablo dice acerca de él que era un hombre piadoso según la ley, que tenía un buen informe de todos los judíos que habitaban ahí. De modo que era un líder importante en la ciudad, sin duda. Vino a Cristo y tuvo una gran influencia en este grupo de cristianos. Quizá también había refugiado creyentes en de Jerusalén. Sin embargo, Pablo se enteró de que había cristianos en Damasco, están identificados, y vamos a ver de nuevo el capítulo 2, el versículo 2, discúlpeme, donde están identificados como pertenecientes al camino. Es decir, Pablo sabe que en Damasco hay cristianos y son denominados que pertenecen al camino, tanto hombres como mujeres pertenecientes al camino. Ese fue uno de los primeros términos para describir al cristianismo. Y Pablo también se refiere a ella, como en su testimonio en el capítulo 2, habla también del camino. Es muy probable que sea una designación sarcástica, porque los cristianos creían que a través de Jesucristo, escuche, era el único camino a Dios. Tal vez esto sea una burla, como la palabra cristiana cuando se usó por primera vez en Antioquía, y fue un término de disgusto, una asignación sarcástica. Pequeños cristos es lo que significa ser cristiano. El cristiano es un cristito, es un pequeño Cristo. Es un término de burla entre ellos, como aquellos que abogan porque solo hay un camino, volviendo a las palabras de nuestro Señor que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cualquiera que estuviera asociado con la estrechez y la exclusividad de este evangelio cristiano, Pablo los haría prisioneros y los llevaría de regreso a Jerusalén. Y eso nos permite saber que no fue solo. Fue con algún tipo de policía, algún tipo de fuerza, algunos elementos, probablemente policías del templo, debían ser llevados de regreso a Jerusalén. ¿Por qué? Para ser juzgados como herejes, blasfemos, y luego ser castigados como transgresores eclesiásticos, castigados por el Sanedrín y quizás castigados con la muerte, como había sido su líder, en este caso Esteban. Los historiadores nos dicen que las caravanas solían tardar más o menos unos 6 días en este tipo de viaje, armados con una comisión del sumo sacerdote para hacer lo que él quisiera. Con todo este séquito, casi llegaron a las murallas de Damasco. Y digo casi porque el versículo 3 de Hechos 9 nos da un poco de información, una poca de luz acerca de la historia, de este contexto. Leo Hechos 9:3. Cuando estaban cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve a la ciudad. Ahí se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie.
Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Cambios tremendos vienen a la vida de Pablo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Se topó directamente con el Señor Jesucristo y luego vino una conversión a su vida trascendental. Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu vida cambia para siempre. Y aquí podemos ver 4 características simples, pero poderosas. Si tú eres de las personas que anota lo que veremos el día de hoy. Vamos a ver 4 cosas muy simples, pero poderosas. Vamos a ver el contacto divino, la convicción divina, la conversión divina y la comunión divina. El contacto divino se produce en el versículo 3. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Dice la Escritura, no necesitamos recordarlo de nuevo. Aquí hay otra ilustración, como lo vimos en la ilustración del eunuco de Etiopía que se encontró con Felipe porque el Espíritu Santo estaba haciendo que todo sucediera de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Eso lo vimos la semana pasada. De nuevo, así es como ocurre la salvación. Siempre es la voluntad soberana de Dios. Siempre es su propósito. Se produce por su poder y su determinación. Este es un acto soberano, directo de Dios sobre Saulo. Ahora, admitiré que todas las personas que son salvas debido a una obra soberana de Dios, pero no todos pasamos por este tipo de experiencia. Digo, ciertamente a mí no me pasó así, no sé si a ti te haya pasado, pero quiero asumir que a ti no se te apareció una luz como a este hombre en el camino después de salir de tu trabajo y rumbo a tu casa. Pero Dios llama, pero por lo general llama con una voz suave y apacible. No en todos los casos, pero en el caso de Saulo, llamó con una apariencia ardiente, aplastante, devastadora. Ahora bien, podríamos agregar mucho al versículo 3, porque el versículo 3 es muy corto, pero para hacer esto tendría que llevarlos a través del capítulo 22 y el capítulo 26. Y todavía no hemos llegado ahí, pero permíteme tomar prestadas algunas cosas de estos 2 capítulos, porque en estos 2 capítulos Pablo da su testimonio cuando es llamado a la corte. Y si tomamos prestados de estos capítulos 22 y 26, aprenderemos para completar, para rellenar los detalles. En estos capítulos nos dice que fue alrededor del mediodía. El sol brillante en la cúspide. Había algo ahí mucho más brillante, porque leemos más adelante en el libro de los Hechos que es una luz que se mostraba por encima del brillo del sol, brillando alrededor de Pablo y todos los que viajaban con él. Una luz más brillante que el sol, imagínatela. También se nos dice más adelante en el libro de los Hechos que era una luz del cielo, una luz milagrosa, sobrenatural, que trasciende el brillo del sol del mediodía. El capítulo 26, cuando Pablo está dando su testimonio, dice que se levantaron los hombres, pero que Pablo permaneció tirado en el suelo. El capítulo 22, por ejemplo, versículo 9, luego los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Los demás estaban aturdidos, tratando de encontrarle sentido, estupefactos, confundidos de qué había pasado. Y en su falta de claridad, son muy diferentes a Pablo. Ahora, ¿cómo sabes que ve a Jesús? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, el versículo 7 de Hechos 9 dice, los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Pero ese no es el testimonio de Pablo. El versículo 17 dice, entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue Él el que se te apareció cuando venías para acá.
me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Vemos la diferencia entre los hombres que lo acompañan, que no tienen la certeza, no está claro para ellos lo que está sucediendo, pero ese no es el testimonio de Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, y aquí lo acabamos de leer en el versículo 17 de Hechos 9. El Señor se le apareció. En el versículo 27, pero Bernabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Les explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó que en Damasco Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Esto me encanta porque, amado, tú puedes tener tus planes, pero Dios tiene otros planes. ¿Cuántos podemos decir amén ahí donde estamos? Los planes de Dios son mejores. Tú puedes trazar el resto de tu vida y decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá. Pero cuando Dios tiene un plan para tu vida, tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero Dios ha trazado. Pablo salió de Jerusalén a Damasco para rezar y traer de regreso a todos aquellos que anduvieran en el cristianismo. Y resulta que para el versículo 27, hay un hombre, Bernabé, diciendo que este Saulo lo que hizo fue hablar valientemente en el nombre de Jesús. Hay una conversión, hay algo que pasó. Este no es el mismo hombre. En su propio testimonio, él en Hechos 22:14 dice, él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozca su plan, veas al justo y escuche su voz. Primera de Corintios, escrito por Pablo. Capítulo 15, versículo 8. Por último, se me apareció a mí, conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo. Los cielos se abren una vez más y ese hombre llamado Saulo debe contemplar la gloria resplandeciente de la misma persona que vio Esteban. Y la oración de Esteban es respondida cuando tú recuerdas la oración de Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, es decir, perdónales por esto que están haciendo. El Señor perdonó al que dirigió la ejecución y responde a la oración de Esteban y tiene este contacto con este hombre que está orquestando todo en contra del pueblo de Dios y soberanamente se pone en contacto con este pecador que es el objeto de su gracia electiva y de su poder regenerador soberano. Ahora, no siempre es tan dramático, pero siempre es soberano. La salvación de cualquiera inicia totalmente en Dios. Saulo iba en una dirección y Dios soberanamente lo hizo girar. Y esa es mi oración para aquellos que no conocen. Señor, atraviésateles en el camino como lo hiciste con Saulo. Aquellos que no te conocen, que son de nuestra familia, Señor, ponte en sus caminos, Señor, en el camino donde andan en el pecado. Atraviésate. Perdóname, Señor, el atrevimiento. Pero como lo hiciste con Pablo, y que de una dirección que ellos llevan su vida, tomen una muy diferente hacia otro lado. El segundo punto, les dije que eran 4, es la convicción divina. Y aquí vemos el versículo 4. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al llevar a una persona a la salvación, hay un contacto iniciado por Dios, y luego está la convicción de pecado. Y donde hay salvación genuina, hay potencia en esa convicción. En los escritos de Lucas, la repetición de un nombre como ese parece implicar una reprimenda o una advertencia. Por ejemplo, Marta, Marta, o Jerusalén, Jerusalén, o Simón, Simón. Aquí vemos Saulo, Saulo. Hay una naturaleza enfática en esa repetición. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué razón? ¿Recuerdas que en Juan 15:22 Jesús dijo, ¿me odiarán sin causa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me persigues? Bueno, Jesús ni siquiera estaba cerca, estaba de regreso en el cielo, pero para nuestro Señor, el que persigue a cualquiera de su pueblo es perseguirlo a Él. Él es inseparable de su pueblo. Él es
miembro de un solo cuerpo, más bien somos nosotros un solo cuerpo con Él, de modo que cada golpe que se dirija contra nosotros es un golpe que cae sobre Él. Está verdaderamente identificado con nosotros. Perseguirnos es perseguirlo a Él. Y Saulo le estaba dando golpes a Jesús. Más adelante en su vida, con gusto diría, estoy aceptando ahora los golpes que estaban destinados a Él. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y Saulo aprendió la gran verdad que enseñó y vivió, que todo miembro del cuerpo de Cristo es un miembro de Cristo, es uno en Cristo, y si un creyente es tocado en la tierra, ese toque se siente en el cielo. Así de identificados estamos con Él. En verdad, Él soporta nuestros dolores, y Saulo estaba persiguiendo a Jesús cuando persiguió a su pueblo y lo golpea. El problema real, tienes que entender esto, cuando Dios inicia la salvación inmediatamente, debes ir al problema real. El problema real se declara aquí, me estás persiguiendo. ¿Y por qué? Y esa es la cuestión de la convicción que es fundamental. ¿Por qué estás tratando a Jesús de la forma en que lo estás tratando? Y ese es el problema. Hay muchos pecados en el mundo, pero el pecado más importante es el conocimiento del pecado, de rechazar a Jesucristo. Y el tema de la convicción no es que un hombre sea un mentiroso o una mujer sea cruel, o que a alguien engañe o traicione o cualquier otra cosa, o sea inmoral. El crimen por el cual la gente está condenada al infierno es por el rechazo de Jesucristo. 1 Corintios 16:22 dice, si alguien no ama al Señor, entonces que sea condenado. Ese es el crimen de todos los crímenes. Ese es el pecado imperdonable. Y Saulo está literalmente aplastado con esa acusación. Estás persiguiendo al Hijo de Dios, y esa es la convicción que tiene que residir en el corazón. Juan 16, Juan 16, 8 y 9, dice, cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quien recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son pecadores, dice Jesús. Y así eso nos lleva al tercer punto, la conversión divina. Entonces, no solamente estamos hablando de que hay una convicción divina, que eso tiene que venir al corazón, sino que ahora es la conversión divina, y ese es el versículo 5. Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la siguiente palabra? Señor. Ha ocurrido algo dramático. ¿Quién eres, Señor? Ni siquiera está seguro de a quién está mirando. Nunca antes había visto a Jesús. Pero incluso si lo hubiese visto antes, este no iba a ser el mismo, porque Jesús no era el mismo en su forma glorificada. Pero rápidamente se entera de que ha sido acusado de perseguir a Jesús, que es el Señor. Y ahora está reconociendo a ese Señor. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús. El versículo 8 de capítulo 22, le respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, cuando Él está dando su testimonio ahí en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en el versículo 8. Pablo, quien es Saulo, conocía muy bien el Evangelio cristiano. Él fue un teólogo con gran educación. Fue por la herejía que estaba matando a estas personas, según él creía, y sabía lo que decían, sabía que estaban proclamando a este hombre como el Mesías, a este hombre como el Hijo de Dios. Este hombre es el sacrificio elegido por Dios por el pecado. Este hombre se levantó de entre los muertos. Este hombre ha sido ungido como el justo, y estoy muy seguro de que no olvidó las palabras culminantes del sermón de Esteban al final del capítulo 7, que cuando él dice que habían matado al justo, un título mesiánico, y que Esteban había dicho, lo veo, el Hijo del Hombre de pie a la diestra del trono de Dios en el cielo. Pablo no alcanzó a entender en ese momento, para él eso era una herejía, una blasfemia, y ahora experimenta en carne propia la tremenda verdad, ahora captura su alma. Jesús está vivo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es
de la gloria que estaba a la diestra de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Porque a todos los que en algún momento negamos a Cristo o rechazamos en algún momento la verdad del Evangelio, cuando el Señor quita la venda de nuestros ojos, nos damos cuenta y damos la razón. Antes, esto es verdad, yo lo rechazaba, pero ahora lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Y creo que todo el derramamiento de sangre debe haber ahogado a Saulo en el dolor del pecado. Estaba destrozado, estaba arrepentido, quebrantado, y ahora yacía debajo del Cristo conquistador que necesitaba misericordia. Es decir, Pablo, después de todo el daño que ha hecho, después de todo el dolor que ha causado, está ahí quebrantado, arrepentido, destrozado, conquistado por Cristo, y necesita misericordia, y su corazón está quebrantado por el arrepentimiento y el dolor, y al mismo tiempo sanado en la fe. Su conversión es impactante, repentina, todas sus dudas fueron borradas, supo la verdad de inmediato. La conversión de Pablo ha desconcentrado a la gente a través de los años. Un ateo francés llamado Renan dijo que fue por una conciencia inquieta, con los nervios descompuestos por la fatiga del viaje, por los ojos inflamados por el ardiente sol, y de repente vino sobre él una fiebre que produjo alucinaciones de Pablo. Imagínense lo que está diciendo este hombre. Otros escritores dicen que fue una tormenta lo que lo golpeó y que con miedo imaginó que veía a Jesús y que sentía mucha culpa por lo que había hecho a los seguidores de Cristo. Una opinión muy popular es que sufría de epilepsia y que eso fue lo que causó esto. Pero es ridículo, porque si todo esto fue causado por eso, después escribió 13 libros del Nuevo Testamento. O sea, es ridículo. Y Saulo grita: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús. Usó su nombre personal, el nombre que le dio cuando nació como un bebé en este mundo, porque Jesús significa Jehová sana. La batalla había terminado, había sido una batalla muy difícil para Saulo, había estado pateando contra los aguijones. Un aguijón es un instrumento afilado y puntiagudo que se usaba para perforar y se usaba para apuñalar a un buey para mantenerlo en movimiento. ¿Y qué significa patear contra los aguijones? Haz cuenta que tú le dieras puñetazos a un picayelo, o que le dieras puñetazos a un montón de agujas, ¿no? Imagínate el dolor que te causaría el continuar haciéndolo una y otra vez. Literalmente estaba golpeando su propia conciencia al resistir a Dios. No se puede luchar contra Dios, rebelarse contra Dios, hacer la guerra contra Dios y no sentir dolor, no se puede. Así que todo esto es solo para contarnos lo que este asombroso encuentro significó para Pablo y la enseñanza que trae a nuestras vidas. Permítanme leerles 1 Timoteo 1, versículo 12 en adelante. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, está escribiendo Pablo, quien me ha fortalecido porque me consideró digno de confianza para su servicio. Antes yo hablaba en contra de Cristo y lo perseguía con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí porque en ese tiempo yo no sabía lo que hacía, pues no era creyente. Nuestro Señor derramó en abundancia su generoso amor sobre mí, junto con la fe y el amor que se encuentran en Jesucristo. Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyentes en Cristo, para tener vida eterna. Honra y gloria para el Rey eterno que vive para siempre y que nadie ha visto. Honra y gloria para siempre al único Dios. Así sea. Ese es el testimonio interno, y vemos la historia externa en el nuevo capítulo, en el 9º capítulo, perdónenme. Filipenses 3:7 dice: en esa época que todo eso era, en esa época pensaba que todo era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero todo aquello
que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Tenemos un testimonio interno y la prueba de esa conversión llega muy rápido. ¿Cómo sabemos que se convirtió? Hechos 22, que es a donde él da su testimonio, ya lo dije al principio. El versículo 8 dice: le respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y ve a Damasco. Ahí te dirán todo lo que he planeado que hagas. ¿Cómo sabes que se convirtió? ¿Cuál es la primera respuesta de una verdadera conversión? Se llama sumisión. Confesarlo como Señor y sumisión. ¿Qué debo hacer, Señor? Lo llama Señor, como todo el mundo debe hacerlo cuando se es salvo, pero va más allá. No solo le llamo Señor, porque ojo, muchos dicen Señor, Señor, pero no todos hacen lo que el Señor quiere. Todos abrazan al Salvador, pero no todos abrazan al Señor. Reconoció la verdad de que Jesús es el Señor. Hechos capítulo 10, versículo 36 dice: Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. La conversión fue inmediata, absolutamente. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? El versículo 6 de ahí de Hechos 9 dice: levántate y vete a la ciudad, ahí se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí, sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie, y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Está quebrado, devastado, destrozado. Está en una actitud sumisa, dócil, obediente. Así es como funciona la salvación. Imagínate ese hombre tan enérgico, tan lleno de pasión, tan impulsivo, siendo llevado de la mano como un bebé. Cuando tienes ese contacto soberano, divino, sobrenatural, viene una convicción del gran pecado de rechazar a Jesucristo, esa conversión en un seguidor sumiso de un nuevo Maestro Celestial. Y llegamos al cuarto y último punto, la comunión divina. El versículo 9 dice: estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. ¿Qué hizo durante esos 3 días? Te diré qué hizo. Se comunicó con su nuevo Maestro. Lo último que había visto antes de quedarse ciego fue la presencia ardiente de la gloria de Jesús. Esa vista dominaba sus ojos, ahora ciegos. Era una ceguera que yo pensaría que no era una ceguera de la oscuridad, sino de la ceguera de la luz. No la ceguera de mirar dentro de la oscuridad de una noche completamente oscura, sino la ceguera de mirar hacia el resplandor de un sol abrasador. Se dijo una vez de un astrónomo que cometió el error de mirar demasiado tiempo al sol abrasador, que su ceguera no era la ceguera de la oscuridad, sino la ceguera de la luz. Una gran culpa agobiaba a Saulo. Tenía mucho en qué pensar durante esos 3 días, ¿no? No sabía nada sobre su futuro. Ya ahora todo es incierto, porque la verdad es que tenía planes y ahora ya no, son diferentes. Ya no sabía bien qué era, más bien quién era. No sabía lo que se suponía que debía saber. No fue la devastación total de todo lo que era, y fue en esos días que todo lo que había considerado precioso se convirtió en basura. La salvación fue repentina, pero su profundidad a menudo se sondea lentamente. Ahora está aturdido, está indefenso, no tiene amigos que ahora son enemigos y enemigos que no saben que deben ser sus amigos. Durante 3 días estuvo en comunión con su Señor. Esta es una imagen magnífica de la salvación en toda su belleza y gloria. Repentina, explosiva, milagrosa. Y debe encarnar esa obra soberana, esa convicción de rechazar a Cristo, esa conversión de someterse y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego esa contemplación y comunión que te lleva a pensar profundamente en ese milagro. Y bueno, eso es solamente el comienzo. Tenemos mucho más por ver, pero si Dios permite, eso será la próxima semana. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar en tu palabra. Cuando leemos tu palabra y vemos lo que has hecho a través de la historia en los diferentes hombres que nos permites estudiar, y en este caso en la vida de Pablo, en algunos momentos nos identificamos y nos damos cuenta cómo
cuando tú nos has alcanzado, a los que te conocemos, cómo tú preparaste todo para que llegara el momento a donde nos enamoraste, nos mostraste tu gran amor y tu gran misericordia. Quitaste la venda de nuestros ojos y nos permitiste darnos cuenta del pecado que había en nuestra vida y de lo mucho que teníamos que cambiar. Y por ello te damos gracias, porque sin ti, Señor, seguiríamos siendo los mismos hombres y mujeres perdidos que éramos antes sin ti. Y yo te agradezco tanto, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. La enseñanza de la vida de Pablo es milagrosa, es tremenda, es repentina, es gloriosa, es espectacular. No has sido así con todos. No te has mostrado visiblemente a muchos a través de la historia, pero nos has dejado sentir tu amor, nos has permitido sentir la grandeza de tu perdón y te amamos por ello. Y sabemos que te amamos a ti porque tú nos amaste primero, porque en nosotros no estaba esa capacidad. Y te doy gracias porque hoy somos diferentes, porque hoy pensamos diferente, pero no pensamos o somos diferentes por nosotros, sino porque tú has hecho un cambio en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, deseo con todo mi corazón que Dios siga obrando en sus vidas. Sigan adelante, tengan fe y paciencia. Y en los momentos difíciles de su vida, recuerde que tenemos a alguien que está con nosotros, que nos sustenta, que nos guarda, que nos ayuda. No estamos solos. Y lo más maravilloso es que estamos de paso por este mundo. Nuestra residencia no está aquí, está en el cielo con Él. Que Dios te bendiga. Cobra ánimo. Y si tú no conoces a Cristo y has escuchado esto, y si Dios está hablando en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de ir a Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos, no, más bien nos escuchamos.